Muchos de los candidatos están hablando de pues acabar con la criminalidad, pero a bala. Eso no acaba la causa de la criminalidad. Entonces vamos a tener que acabar a bala el resto del planeta. Sondra McCollins, una abogada que lleva 29 años de ejercicio profesional, ejerciendo desde el derecho penal, la protección de los derechos humanos y la protección a la mujer en temas múltiples, sobre todo en temas de violencia de género. Hay dos opciones cuando uno es ciudadano, y es una quedarse en la orilla de los que se quejan y otra de la orilla de los que hacen algo por el país. Y pues después de 50 años de estarme quejando, pues tomé la decisión de ponerme la camiseta por el país, entregar mi capacidad, mi experiencia, mi visión de país para hacer las cosas distintas. Creo que es un momento importante para las mujeres, somos mayoría en Colombia y es el momento de imprimir nuestra visión femenina a un país que tanto lo necesita, que está tan golpeado por la violencia y por la corrupción. Dos cosas que las mujeres somos pioneras en no tener. No somos violentas y no somos corruptas. Entonces, pienso que es el momento que las mujeres tomemos conciencia colectiva de nuestro poder y asumamos la posición que nos corresponde frente a los problemas del país. Pues gracias a Dios y a toda la gente que nos ha apoyado, ya alcanzamos las 800.000 firmas preauditadas y todavía tenemos alrededor de 3 semanas más para recoger más firmas, así que aspiro a llegar con 1 millón de firmas preauditadas el 16 de diciembre, con una candidatura totalmente independiente, soberana, sin ningún tipo de prejuicio, y tampoco puede ser con apoyo o ayuda de lo que llamamos nosotros la política tradicional, que es de lo que la gente está cansada en Colombia. Porque la seguridad que tiene el Yo creo que se ha desdibujado mucho el tema ideológico. Ya ese tema de que usted es de derecha o usted es de izquierda, eso está mandado a recoger, porque la gente de derecha y de izquierda termina peleándose por unos caudillos allá que ni los conocen, que están jugando con la mente de la gente y con la necesidad de la gente, porque los de derecha y los de izquierda tienen exactamente las mismas necesidades. Entonces yo no voy a jugar ese jueguito del villano. Para mí el villano es la pobreza, para mí el villano es la falta de seguridad de la gente, para mí el villano es la falta de oportunidades para nosotras las mujeres. Y creo que es la oportunidad para coger más del 60% de la población que está literalmente mamada de la polarización y darles una oportunidad de estar en el centro desde el respeto, porque si algo me ha caracterizado en mi campaña y lo he hecho toda mi vida, es que he hablado desde el respeto, una candidatura lejos de la violencia, lejos del odio, lejos de la polarización, con ideas claras, basadas en el sentido común y resaltando las condiciones que las mujeres tenemos para administrar un hogar, para administrar una ciudad y obviamente para administrar un país. Muchos de los candidatos están hablando de pues acabar con la criminalidad, pero a bala, pero pues eso no acaba la causa de la criminalidad. Entonces vamos a tener que acabar a bala el resto del planeta, porque cada vez viene más criminalidad si no atacamos la causa que origina la criminalidad. Entonces, en un país tan violento como Colombia, se requiere una persona que tenga carácter para hablar con los criminales, para pararse de frente, para entender cómo piensan, cómo actúan, para poder atacarlos. Es la única manera que uno puede neutralizar la criminalidad que tanto aqueja a Colombia. Y mi visión como mujer pues va a permitir hacer un equilibrio entre la forma de aprender la criminalidad y de ejercer función social que permita acabar con ese círculo vicioso de lo que significa tener un país con alto índice de violencia como Colombia. Hay un sector que son aproximadamente unas 253.000 hectáreas que están cultivadas en coca, que no son el mal. Es que la mata no es lo malo, la mata no es el producto final. El problema es que esa coca termina en manos del narcotráfico. Lo que necesitamos es comprarle a los campesinos estos productos para convertirlos en lo que puede ser saludable para el país y para el mundo. O sea, quitarle el negocio al narcotráfico. Yo no reconozco el actual gobierno venezolano como un gobierno legítimo. Obviamente es un gobierno de la dictadura que está usurpando el poder democrático del país. Históricamente Colombia y Venezuela han sido un país de intercambio cultural, de migración, económico. Entonces tenemos muchos millones de colombianos que viven en Venezuela, de los que tenemos que tener algún tipo de control, algún tipo de apoyo y de ayuda.
en mi concepto, tenemos que tener una política integral migratoria que permita garantizar el servicio de los colombianos, pero tener una línea clara de ruptura con el gobierno dictador. Un abrazo muy especial para todo Colombia Guara.